El sol de marzo caía implacable sobre San Miguel de las Cruces cuando don Jacinto Maldonado estacionó su camioneta reluciente frente a la casa de doña Remedios. Era la tercera vez en 2 semanas que aparecía con sus papeles y su sonrisa de tiburón, y esta vez traía compañía. Un escribano público y 2 hombres corpulentos que miraban con indiferencia las macetas de geranios en el portal. Doña Remedios, sentada en su mecedora tejiendo un rebozo color vino, no levantó la vista cuando escuchó los pasos pesados acercándose. A sus 78 años, había aprendido que la dignidad se construye con pequeños gestos de resistencia. Doña Remedios, comenzó don Jacinto con falsa cortesía, quitándose el sombrero texano que usaba para aparentar ser más importante de lo que era. Ya sabe por qué estoy aquí. Han pasado 3 meses desde el último pago. El contrato es muy claro. Está más claro el agua de mi pozo, don Jacinto, respondió ella sin dejar de tejer. Y también está claro que los intereses que me cobra son un robo. Mi finado esposo, que en paz descanse, me enseñó a sumar. El 20% mensual no es legal ni en el infierno. Don Jacinto soltó una risa seca. La ley, doña Remedios, la hacen los que tienen dinero para pagar abogados, y usted no tiene ni para pagar el predial. Así que puede firmar aquí. Señaló el documento que el escribano sostenía, y le doy 3 meses para desocupar. O puedo hacer las cosas difíciles y sacarla en una semana. Los dedos de doña Remedios siguieron moviendo las agujas con precisión mecánica, pero algo cambió en el aire. Una de las macetas se meció levemente sin que hubiera viento. El cielo, completamente despejado hacía un momento, comenzó a nublarse. Retírese de mi propiedad, don Jacinto. Todavía es mi propiedad. Por ahora, respondió él, haciendo una seña a sus hombres. Pero volveré. Y cuando vuelva, será con el juez. Cuando la camioneta se perdió por el camino de tierra, levantando una nube de polvo amarillo, doña Remedios dejó caer las agujas de tejer. Sus manos, que habían permanecido firmes durante toda la confrontación, temblaban ligeramente. No de miedo, de rabia. Se levantó de la mecedora con la agilidad de alguien que se niega a rendirse ante la edad y caminó hacia la casa vecina. Era hora de convocar el consejo. La cocina de doña Remedios olía a canela y piloncillo cuando las 5 mujeres se reunieron esa tarde. Sobre la mesa de madera desgastada había una jarra de agua de Jamaica, un plato con polvorones caseros y el silencio tenso de quienes saben que han llegado al límite. Doña Esperanza fue la primera en llegar. A sus 82 años, seguía cultivando el jardín de plantas medicinales más impresionante del pueblo. Conocía cada hierba, cada raíz, cada flor con propiedades curativas o de otro tipo. Sus ojos color miel, hundidos en un rostro surcado de arrugas profundas como ríos en un mapa antiguo, brillaban con una inteligencia que había sobrevivido a 2 revoluciones, 4 presidentes corruptos y 7 intentos de sus propios hijos por meterla en un asilo. Me lo olí desde mi casa, dijo mientras se sentaba con un suspiro. Ese desgraciado vino a amenazarte. No solo a amenazarme, respondió doña Remedios sirviendo el agua de Jamaica en vasos de vidrio grueso. Trajo escribano. Va en serio esta vez. Doña Consuelo llegó poco después, cargando su caja de costura como siempre. A sus 75 años, sus dedos seguían siendo mágicos con la aguja y el hilo. Había vestido a 3 generaciones del pueblo, desde bautizos hasta funerales. Pequeña, casi diminuta, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo perfecto, tenía la apariencia de una muñequita de porcelana. Pero quienes conocían su historia sabían que esa muñequita había sobrevivido a un marido golpeador al que un día, misteriosamente, se le atascó un hueso de pollo en la garganta durante la cena. Don Jacinto ya le quitó la casa a doña Refugio el mes pasado, comentó mientras sacaba su bastidor de bordar.
Sus manos nunca estaban quietas. Y la semana pasada a don Esteban, van 3 familias en la calle por ese desalmado. Doña Luz entró sin tocar, como era su costumbre. A sus 80 años, seguía siendo la mujer más bien informada del pueblo. Había pasado 40 años detrás de la barra de la cantina El Alacrán Dorado, donde los hombres bebían y hablaban demasiado. Sabía quién le debía a quién engañaba a quién, y dónde estaban enterrados todos los secretos del pueblo, literalmente en algunos casos. Alta, con una presencia que llenaba cualquier habitación, llevaba el cabello teñido de un negro azabache que nadie se atrevía a criticar. Ese cabrón, dijo sin rodeos mientras se servía un vaso de agua, acaba de comprarle su deuda a la viuda de Morales. La va a dejar en la calle también. Ya son 4 familias. 5 si cuenta la mía, agregó una voz desde la puerta. Doña Petra entró despacio, apoyándose en su bastón de madera oscura. A sus 76 años, el reuma le atacaba las rodillas, pero su mente seguía siendo filosa como navaja. Viuda de don Mauricio, quien había sido policía judicial durante 30 años, había aprendido más sobre el lado oscuro de la naturaleza humana de lo que cualquier persona debería saber. Y también había aprendido algunos trucos del oficio que resultaban útiles. Me llegó la notificación esta mañana. Continuó sentándose con cuidado. Tengo 2 meses para pagarle o me quita la casa, 20,000 pesos que no tengo ni tendré. El silencio se instaló en la cocina como un sexto invitado no deseado. Afuera, los pájaros cantaban ajenos al drama humano. Un gallo cantó destiempo. La vida seguía, indiferente. Doña Remedios colocó ambas manos sobre la mesa, las palmas hacia abajo. Era un gesto que las otras 4 conocían bien. Significaba que había tomado una decisión. Escúchenme bien, dijo con voz tranquila pero firme. Ese hombre cree que porque somos viejas, porque somos viudas, porque no tenemos hijos que nos defiendan, puede aplastarnos como cucarachas. Se equivoca. Nuestros maridos ya se murieron. Nuestros hijos están lejos o no les importamos, y el gobierno nos ve como estorbos esperando turno en el cementerio. ¿Saben qué significa eso? Las otras 4 mujeres la miraron con atención. Significa que no tenemos nada que perder. Y una mujer vieja sin nada que perder es la criatura más peligrosa que existe en este mundo. Doña Esperanza fue la primera en sonreír. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llevaba consigo décadas de conocimiento sobre plantas que curaban y plantas que hacían otras cosas. ¿Qué propones?, preguntó. Propongo que le demos a don Jacinto Maldonado una lección que no olvidará mientras viva, una lección sobre por qué nunca, nunca se debe subestimar a las abuelas del barrio de la Soledad. Doña Luz se sirvió un polvorón y lo mordió pensativa. Hablas de venganza. Hablo de justicia, corrigió doña Remedios. La justicia que el gobierno no nos da, la justicia que nuestras familias no defienden, la justicia que nosotras mismas tenemos que hacer. Podría ser peligroso, advirtió doña Petra, aunque en su voz había más emoción que preocupación. Llevar 70 y pico de años en este mundo de hombres ya es peligroso, respondió doña Consuelo, sin levantar la vista de su bordado. Al menos esto será peligroso con propósito. Las 5 mujeres se miraron alrededor de la mesa. En sus ojos brillaba algo que había permanecido dormido durante años, aplastado bajo el peso de la rutina y la resignación. Algo antiguo y poderoso. Algo que sus ancestros habían conocido bien. Entonces, estamos de acuerdo, dijo doña Remedios. Don Jacinto Maldonado quiere jugar sucio, pues nosotras inventamos las reglas de lo sucio mucho antes de que él naciera. Todas están dentro. Una a una. Las 5 mujeres colocaron sus manos sobre la mesa, formando un círculo de palmas agrietadas por el trabajo, manchadas por la edad, pero todavía fuertes, todavía capaces. Todas, dijeron al unísono. Y así comenzó la conspiración.
Durante la siguiente semana, las 5 abuelas se dedicaron a lo que doña Petra llamaba trabajo de inteligencia. No podían atacar ciegamente. Necesitaban conocer cada detalle de la vida de don Jacinto Maldonado, sus rutinas, sus debilidades, sus miedos. Doña Luz tomó el primer turno. Su antigua cantina, ahora administrada por su sobrina Marisol, seguía siendo el lugar donde los hombres del pueblo iban a beber y presumir. Don Jacinto no era la excepción. El jueves por la tarde, doña Luz llegó a El Alacrán Dorado con la excusa de ayudar a su sobrina con el inventario. Se instaló en una mesa del fondo, desde donde podía observar sin ser notada, tejiendo un suéter con agujas que clicaban al ritmo de las conversaciones masculinas. Don Jacinto llegó a las 7 en punto, como todos los jueves. Alto, de unos 55 años, con una panza prominente que su cinturón luchaba por contener, y el bigote cuidadosamente recortado de quien se cree galán. Se sentó en la barra, pidió su whisky de siempre, y comenzó a hablar con los otros parásitos de su calaña. Le di un mes a la vieja Remedios, alardeó, su voz ronca por años de cigarro y alcohol. En un mes, su casita será mía. Son 3 habitaciones en el centro del pueblo. Puedo venderla por el doble de lo que me debe. ¿Y las otras viejas del barrio?, preguntó uno de sus compinches. Todas van para afuera. Ese terreno vale oro. Una vez que la saque, vendo todo a los de la constructora de la capital. Me dijeron que quieren hacer un hotel boutique. ¿Se imaginan? Yo voy a ser rico, y esas viejas inútiles finalmente van a servir para algo. Las carcajadas llenaron la cantina. Doña Luz sintió la rabia subir por su garganta como bilis, pero mantuvo la expresión neutral. Sus agujas siguieron su ritmo constante. Clic, clic, clic. Pero aprendió algo importante. Don Jacinto bebía whisky. 3 vasos cada jueves, siempre los mismos. Y después del tercer vaso, comenzaba a hablar de más. Mi mujer me tiene harto, continuó don Jacinto después del segundo trago. Me vigila como si fuera delincuente. Revisa mis mensajes, mi cartera, hasta cuenta mi ropa interior. El otro día me encontró una servilleta con un número de teléfono y me hizo un escándalo. No más era de un cliente, pero ella se puso como loca. Las viejas celosas son la peor plaga. Más información útil. Don Jacinto tenía problemas matrimoniales y una esposa desconfiada. Doña Luz guardó ese dato en su memoria. El viernes, doña Consuelo puso en práctica su estrategia. Don Jacinto era vanidoso. Eso era evidente. Sus trajes, aunque baratos, e intentando aparentar calidad, eran su orgullo. Cada semana llevaba al menos 2 a la tintorería de doña Chuy, quien era prima segunda de doña Consuelo. Una llamada telefónica fue suficiente. Doña Chuy, quien también había perdido su casa por los préstamos de don Jacinto años atrás, aceptó encantada colaborar. El martes trae 3 trajes, informó doña Chuy por teléfono. 1 azul marino, 1 gris y 1 café. Los quiere para el miércoles sin falta porque tiene una reunión importante con el presidente municipal. Perfecto, respondió doña Consuelo con una sonrisa que hubiera asustado al diablo. Yo me encargo de que tenga sus trajes a tiempo, limpios, planchados y con un pequeño regalo extra. El lunes, doña Esperanza visitó a su comadre Lupita, quien trabajaba limpiando la casa de los Maldonado 3 veces por semana. Se conocían desde niñas y entre comadres. La lealtad era sagrada. Sentadas en la cocina de doña Esperanza, bebiendo té de manzanilla, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, doña Lupita compartió información valiosa. Ese hombre es un cobarde, dijo bajando la voz aunque no había nadie más cerca. Le tiene terror a todo, a las cucarachas, a los ratones, a la oscuridad, pero lo que más le asusta son los fantasmas. Una vez encontré un libro de oraciones bajo su almohada.
La señora me dijo que desde niño tiene pesadillas con muertos. Los ojos de doña Esperanza brillaron. ¿De verdad? De verdad. Su mamá, que ya murió, le contaba historias de aparecidos para que se portara bien, y parece que le funcionó demasiado bien porque el tipo quedó traumado. Una noche que se fue la luz, lo encontramos temblando en un rincón con una vela. Interesante, murmuró doña Esperanza. Muy interesante. Doña Petra dedicó varios días a investigar los negocios de don Jacinto. No tenía que salir de su casa para eso. Su difunto esposo había sido policía judicial durante 30 años y le había enseñado varios trucos. Además, todavía mantenía contacto con algunos de los viejos colegas de Mauricio, quienes le debían favores. Una llamada al comandante Durán, ya retirado pero todavía con conexiones, reveló información jugosa. Don Jacinto tiene un historial largo, le explicó el comandante por teléfono. Nada por lo que lo hayamos podido meter al bote, pero sospechoso. Prestamos con intereses ilegales, intimidación, falsificación de documentos. El problema es que nadie quiere testificar porque les da miedo y ha comprado las voluntades necesarias en el municipio. ¿Qué tan sólidos son sus papeles?, preguntó doña Petra, tomando notas en un cuaderno con letra temblorosa pero legible. Algunos son legales, otros, digamos que tienen lagunas. Si alguien revisara bien, encontraría inconsistencias, pero necesitarían un buen abogado, y esos cuestan. O necesitarían documentos que demostraran irregularidades, sugirió doña Petra. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Doña Petra, usted sabe que no puedo aconsejarle nada ilegal. Por supuesto que no, comandante. Solo estamos platicando entre viejos amigos. Dicho eso, continuó el comandante con tono cómplice, si alguien tuviera acceso a una fotocopiadora y supiera dónde don Jacinto guarda sus documentos originales. Tal vez en su oficina en casa, en el estudio del segundo piso, y si esa persona supiera que don Jacinto juega dominó en el casino todos los miércoles de 7 a 11 de la noche. Bueno, eso sería información interesante. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente, repitió doña Petra sonriendo. Gracias, comandante. No me agradezca nada. Esta conversación nunca sucedió. Pero si alguien finalmente le para los pies a ese abusivo, me tomaré un tequila en su honor. Doña Remedios se encargó de la parte más delicada, investigar los miedos profundos de don Jacinto. Para eso necesitaba hablar con alguien que lo hubiera conocido desde niño. La respuesta llegó en la forma de doña Asunción, la vecina más vieja del barrio, quien había vivido toda su vida en San Miguel de las Cruces. A sus 94 años, su memoria era mejor que su cuerpo. Sentada en su portal, envuelta en rebozos a pesar del calor, recordaba todo. Jacinto Maldonado, murmuró cuando doña Remedios la visitó con una canasta de tamales y chocolate caliente. Claro que lo recuerdo, era un niño horrible, cruel con los animales, peleaba con todos, le robaba las tortas a los más chicos. Su mamá, doña Socorro, intentó enderezarlo a punta de cuentos de terror. ¿Qué clase de cuentos?, preguntó doña Remedios. De aparecidos, de ánimas en pena, de fantasmas vengadores. Le decía que si seguía portándose mal, los muertos que había ofendido vendrían por él de noche. El niño quedó aterrado. A veces lo escuchábamos gritar en las noches. Desarrolló un miedo enfermizo a la oscuridad y a los muertos. Doña Asunción tomó un sorbo de chocolate y continuó. Cuando tenía unos 12 años, pasó algo que lo marcó para siempre. Un día se metió a robar al panteón. Querían quitarle las flores y las coronas para venderlas, pero se quedó encerrado cuando el sepulturero cerró sin saber que había alguien adentro. Pasó toda la noche ahí solo, entre las tumbas. Dicen que lo encontraron al día siguiente, hecho un ovillo, temblando y llorando. Después de eso, no volvió a ser el mismo. Le quedó un terror irracional a los muertos y a los fantasmas. ¿Y ese miedo continúa?,
preguntó doña Remedios. Oh, sí. Mi sobrina trabaja limpiando en su casa. Me cuenta que don Jacinto no puede dormir sin luz, que tiene pesadillas constantes, que a veces se despierta gritando, creyendo que hay alguien en su cuarto. Es un hombre grande y fuerte, pero en el fondo sigue siendo ese niño asustado en el panteón. Doña Remedios sonrió. No era una sonrisa amable. El domingo por la noche, las 5 abuelas se reunieron nuevamente en la cocina de doña Remedios. Sobre la mesa había un cuaderno donde habían compilado toda la información recopilada durante la semana. Tenemos sus rutinas, comenzó doña Luz. Jueves en la cantina, miércoles jugando dominó, sábados en el mercado, domingos con la familia. Es metódico. Tenemos su punto débil físico, continuó doña Esperanza. Estómago delicado. Doña Lupita dice que sufre de gastritis y colon irritable. Está lleno de medicamentos. Tenemos su vanidad, agregó doña Consuelo. Los trajes, el auto, la apariencia, es su armadura. Tenemos su vulnerabilidad legal, dijo doña Petra. Documentos irregulares, testigos potenciales y contactos que nos pueden ayudar. Y tenemos su terror, concluyó doña Remedios. Los fantasmas, la oscuridad, los muertos, es su talón de Aquiles psicológico. Las 5 mujeres se miraron. En sus rostros curtidos por el tiempo y el sufrimiento brillaba algo que había permanecido dormido durante décadas. Poder, determinación y una pizca de malicia justificada. Entonces tenemos todo lo que necesitamos, dijo doña Remedios. Es hora de diseñar el plan. Y durante las siguientes 3 horas, bajo la luz titilante de una lámpara de queroseno, porque la electricidad fallaba como siempre en ese barrio olvidado, 5 abuelas conspiraron la venganza más elaborada y cruel que San Miguel de las Cruces jamás vería. Cuando se despidieron esa noche, cada una sabía exactamente qué papel jugaría en el drama que estaba por desarrollarse, y cada una sonreía con anticipación. Don Jacinto Maldonado había cometido el error de su vida al subestimar a las abuelas del barrio de la Soledad. Estaba a punto de aprender por qué. La fase 1 del plan comenzó un jueves por la tarde. Doña Esperanza entró a su jardín de plantas medicinales con una canasta y tijeras de podar. El sol todavía calentaba fuerte, pero ella trabajaba con la paciencia de quien ha cultivado la tierra durante 60 años. Primero cortó hojas de sen, esa planta de propiedades laxantes tan poderosas que había que usarla con extremo cuidado. Luego raíz de cáscara sagrada, flores de saúco y finalmente el ingrediente especial, frutos de ricino procesados hasta convertirlos en un aceite inodoro e insípido que, en la dosis correcta, causaba un trastorno gastrointestinal memorable. En su cocina, con la precisión de una farmacéutica, preparó una infusión concentrada, no lo suficiente para causar daño permanente, por supuesto. Doña Esperanza era curandera, no asesina, pero sí lo suficiente para que don Jacinto pasara las siguientes 48 horas conociendo íntimamente cada baño entre su casa y el municipio. La tintura resultante era un líquido ambarino transparente, sin olor ni sabor perceptible cuando se mezclaba con alcohol. Perfecto. El jueves en la noche, don Jacinto llegó puntual a El Alacrán Dorado. Doña Luz ya estaba ahí, aparentemente ayudando a su sobrina Marisol con el turno nocturno. En realidad, estaba estratégicamente posicionada detrás de la barra donde se preparaban las bebidas. Don Jacinto pidió su primer whisky a las 7:30. Cuando Marisol se distrajo atendiendo a otros clientes, doña Luz agregó al vaso 5 gotas del preparado de doña Esperanza. Imperceptible a simple vista, indetectable al sabor. Tu whisky, don Jacinto, dijo Marisol, colocando el vaso frente a él. El hombre lo bebió pausadamente, saboreándolo como hacía siempre, completamente ajeno al destino que acababa de ingerir. Pidió el segundo vaso a las 8. Doña Luz volvió a agregarse el preparado.
El tercero llegó a las 8:30, misma operación. A las 9, don Jacinto salió de la cantina tambaleándose levemente, no por la bebida, sino porque su estómago comenzaba a enviar las primeras señales de alarma. Llegó a su casa a las 9:20. A las 9:30 estaba en el baño maldiciendo el marisco que había comido a mediodía. A las 10 había hecho 5 viajes al baño y su esposa comenzaba a preocuparse. A las 11 de la noche, don Jacinto estaba blanco como papel, sudando copiosamente y jurando nunca más volver a beber whisky. Pero lo peor aún no llegaba. El preparado de doña Esperanza tenía un efecto retardado que alcanzaba su punto máximo a las 18 horas después de la ingestión. Y don Jacinto tenía una reunión crucial con el presidente municipal al mediodía del viernes. A las 11 de la mañana del viernes, don Jacinto se preparó para la reunión. Se sentía débil, pero pensó que lo peor había pasado. Se equivocó. Mientras tanto, en la tintorería de doña Chuy, doña Consuelo trabajaba con concentración absoluta en los 3 trajes de don Jacinto. Había cosido hormigas vivas dentro del forro de las mangas y el cuello. No muchas, solo las suficientes. Hormigas bravas, de las que pican fuerte y dejan ronchas rojas que arden durante horas. Además, había aplicado una ligera capa de polvo de pica pica, ese irritante de piel que se hace con los pelos de ciertas orugas en las costuras interiores de los pantalones. Imperceptible a simple vista, pero una vez que el calor corporal lo activaba, los trajes fueron entregados a don Jacinto a las 10 de la mañana. Él los recogió personalmente, revisó que estuvieran bien planchados, pagó y regresó a casa para cambiarse. Se puso el traje azul marino, el mejor de los 3, porque la reunión era importante. El presidente municipal iba a decidir si le daba el contrato para demoler las casas del barrio de la Soledad y vender el terreno a la constructora. Don Jacinto se miró en el espejo, satisfecho con su apariencia. Se veía importante, próspero, digno de confianza. Salió de casa a las 11:30, llegó al Palacio Municipal a las 11:45. Fue recibido en la antesala y le pidieron que esperara. Eso le dio tiempo a su estómago para reactivarse. La primera punzada llegó mientras hojeaba distraídamente una revista, fuerte, urgente, inequívoca. Don Jacinto apretó los dientes. No aquí, no ahora. Pero el preparado de doña Esperanza no negociaba. Al mismo tiempo, el calor de su cuerpo comenzó a activar el polvo de pica pica. Una comezón sutil empezó a extenderse por sus muslos y entrepierna. Don Jacinto se movió incómodo en el asiento. La comezón aumentó, se rascó disimuladamente, la comezón se intensificó. Y entonces, las hormigas despertaron. La primera picadura llegó en su cuello, justo bajo el nudo de la corbata. Sharp, ardiente, inesperada. Don Jacinto dio un respingo y se llevó la mano al cuello. Otra picadura en su muñeca. Luego otra en el brazo. Las hormigas, molestas por el movimiento y el calor, atacaban con entusiasmo. ¿Se encuentra bien, don Jacinto?, preguntó la secretaria desde su escritorio. Sí, es solo que... Otra picadura en el cuello. Don Jacinto se levantó de golpe, rascándose frenéticamente. «Hay algo en mí. ¡Auch! Algo me está picando». Se quitó el saco desesperadamente. 3 hormigas cayeron al suelo. Las aplastó con el pie mientras seguía rascándose. Pero había más dentro del forro, y mientras tanto su estómago lanzó una nueva advertencia, esta vez urgente e innegociable. «El baño», jadeó don Jacinto. «¿Dónde está el baño?» «Al final del pasillo, pero...» Don Jacinto corrió, literalmente corrió, por el pasillo de mármol del Palacio Municipal, rascándose el cuello y la entrepierna, dejando caer su saco en el camino. La secretaria lo recogió y sintió algo moverse dentro del forro. Gritó y lo dejó caer. Más hormigas salieron.
Don Jacinto llegó al baño justo a tiempo. Justo a tiempo. Mientras tanto, el presidente municipal salió de su oficina preguntando por él. ¿Dónde está el señor Maldonado? Teníamos cita al mediodía. Está en el baño, señor presidente. Y creo que hay hormigas en su saco. Y parecía bastante enfermo. El presidente municipal miró su reloj. Tenía otra reunión en 30 minutos. Dígale que podemos reagendar para la próxima semana. No puedo esperarlo. Cuando don Jacinto finalmente salió del baño, 20 minutos después, pálido, sudoroso, con el cuello y los brazos cubiertos de ronchas rojas, su oportunidad de oro había desaparecido. Y su reputación como hombre de negocio serio acababa de recibir un golpe significativo. En su casa, todavía rascándose, se quitó el traje maldito y lo examinó. Encontró 2 hormigas más y las restos de otras que había aplastado sin darse cuenta. ¿Cómo diablos habían llegado ahí? Su esposa, al verlo llegar con la camisa manchada de sudor y el rostro desencajado, exigió explicaciones. «Te ves horrible. ¿Qué te pasó?» «No sé. El estómago, las hormigas, el calor. Fue una pesadilla». «¿Hormigas? ¿En tu traje?» «En el maldito traje que recogí de la tintorería. Voy a ir a reclamarle a doña Chuy. Tal vez deberías ir al médico primero. Te ves verde». Don Jacinto se miró en el espejo. Efectivamente, tenía un tono verdoso poco saludable. Las ronchas en su cuello parecían picaduras de mosquito gigante y su estómago seguía haciendo ruidos amenazantes. «Maldita sea», murmuró, «esta no es mi semana». No tenía idea de que apenas comenzaba. El fin de semana le dio a don Jacinto un respiro momentáneo. Su estómago finalmente se calmó, las ronchas comenzaron a sanar y pudo reagendar la reunión con el presidente municipal para el martes siguiente. Se convenció a sí mismo de que había sido mala suerte. Una intoxicación alimentaria casual. Un nido de hormigas en la tintorería, coincidencias desafortunadas. Pero las 5 abuelas apenas estaban calentando motores. El lunes por la noche, mientras don Jacinto dormía en su casa de 2 pisos en el lado bueno del pueblo, doña Petra puso en marcha la segunda fase del plan. Su difunto esposo no solo le había enseñado sobre investigación policial, también sobre cerraduras, vigilancia y cómo entrar a lugares donde técnicamente no debería estar. A las 2 de la mañana, vestida completamente de negro, doña Petra llegó a la casa de los Maldonado acompañada por doña Remedios. Ambas se movían con una agilidad sorprendente para sus edades, producto de décadas de trabajo duro que mantiene el cuerpo funcional a pesar del tiempo. La ventana del estudio en el segundo piso estaba entreabierta, tal como doña Lupita, la empleada doméstica, había prometido dejarla. Con ayuda de una escalera de mano que doña Remedios sostuvo firmemente, doña Petra trepó hasta la ventana con dificultad, pero con determinación. El estudio de don Jacinto era un santuario de ego masculino. Escritorio de caoba importada, sillón de piel, estantes llenos de libros que probablemente nunca había leído, pero que se veían impresionantes. Y sobre todo, un archivero de 4 cajones, donde guardaba sus documentos más importantes. Doña Petra sacó un pequeño juego de ganzúas que había conservado de los días de su esposo. Le tomó 10 minutos, pero finalmente el archivero cedió. Adentro encontró exactamente lo que buscaba: contratos de préstamo, escrituras, documentos de transferencia de propiedad. Con una pequeña cámara digital que su nieto le había regalado y enseñado a usar, fotografió cada documento, especialmente aquellos que mostraban irregularidades obvias, fechas alteradas, firmas sospechosas, cláusulas agregadas a mano después de la firma original. «Ya casi», susurró doña Remedios desde abajo. 2 minutos más. Cuando terminó, doña Petra cerró cuidadosamente el archivero y bajó por la ventana con el mismo cuidado con que había subido.
Las dos mujeres se alejaron en la oscuridad como sombras, llevando consigo evidencia que podría destruir a don Jacinto si se usaba correctamente. Pero ese no era el plan todavía. Primero, había que ablandarlo psicológicamente. El martes por la mañana, don Jacinto se despertó sintiéndose optimista por primera vez en días. Su estómago estaba bien, las ronchas casi habían desaparecido y tenía su reunión con el presidente municipal a las 11. Esta vez, nada saldría mal. Se duchó, se afeitó cuidadosamente y se puso su segundo mejor traje, el gris. No iba a arriesgar el azul después del fiasco de las hormigas. Desayunó ligero solo café y pan tostado para evitar cualquier problema estomacal. Salió de casa a las 10:30. Su camioneta arrancó perfectamente. El clima estaba despejado. Todo parecía alinearse a su favor. Hasta que comenzó a sentir la comezón, sutil al principio, apenas un cosquilleo en la espalda, luego más intensa. Don Jacinto se rascó mientras manejaba. La comezón se extendió a sus brazos, su pecho, sus piernas. Para cuando llegó al Palacio Municipal, estaba desesperado. Doña Consuelo había trabajado en el traje gris también. Esta vez no había hormigas, solo una generosa aplicación de polvo de pica pica en cada centímetro de la tela interior. Y a diferencia del primer traje, donde el polvo estaba localizado, este estaba por todas partes. Don Jacinto entró a la reunión, rascándose disimuladamente. El presidente municipal lo notó de inmediato. ¿Se encuentra bien, don Jacinto? Se ve incómodo. Estoy perfectamente, señor presidente. Solo una pequeña alergia. Podemos discutir el proyecto del barrio de la Soledad, pero era imposible concentrarse cuando cada centímetro de su piel ardía. Don Jacinto se retorcía en su asiento, se rascaba el cuello, movía las piernas inquietamente. El presidente municipal lo observaba con creciente incomodidad. Don Jacinto, tal vez deberíamos posponer esto. Claramente no se siente bien. No, no, estoy bien. Es solo que... Maldita sea. Don Jacinto se levantó de golpe y comenzó a rascarse frenéticamente. Algo anda mal con este traje. Se quitó el saco. Luego comenzó a aflojarse la corbata. El presidente municipal se puso de pie alarmado. Don Jacinto, por favor. Me está quemando la piel. Necesito quitarme esto. Cuando don Jacinto comenzó a desabrocharse la camisa en plena oficina del presidente municipal, 2 guardias de seguridad fueron llamados y amablemente pero firmemente lo escoltaron fuera del edificio. Afuera, en el estacionamiento, don Jacinto se arrancó el traje literalmente, quedándose en camiseta y pantalones. Su piel estaba roja e irritada por todas partes. La gente pasaba mirándolo con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Qué diablos me está pasando?, jadeó, sentado en el asfalto caliente del estacionamiento. Su esposa tuvo que ir a recogerlo. Cuando lo vio así, casi desnudo en público, cubierto de ronchas, con los ojos desorbitados, explotó. «Jacinto Maldonado, eres el hazmerreír del pueblo. Primero las hormigas, ahora esto. ¿Qué sigue? La gente va a pensar que estás loco». Don Jacinto no tenía respuesta. Él también estaba empezando a preguntarse lo mismo. Doña Luz activó la siguiente fase del plan esa misma tarde. Sentada en su mecedora en el portal de su casa, comenzó a recibir visitas. Primero llegó doña Francisca, la del mercado, luego don Ramiro, el del taller, después la maestra Silvia. Todos venían a comprar hierbas o simplemente a platicar, como era costumbre en el barrio. Y doña Luz, con la sutileza de quien ha perfeccionado el arte del chisme durante 60 años, dejaba caer comentarios aparentemente casuales. Qué raro lo de don Jacinto, ¿verdad? 2 veces en una semana haciendo el ridículo en el Palacio Municipal. ¿Ya escuchaste? Dicen que su esposa encontró mensajes sospechosos en su teléfono.
Yo no digo nada, pero una amiga que trabaja en el banco me contó que don Jacinto ha estado retirando dinero en efectivo, cantidades grandes. ¿Para qué necesita tanto dinero en efectivo un hombre casado? Yo no digo nada, pero los rumores se esparcieron por San Miguel de las Cruces como pólvora, en el mercado, en la iglesia, en la peluquería, en la tortillería. Para el miércoles, medio pueblo estaba convencido de que don Jacinto tenía una amante. La otra mitad pensaba que estaba enfermo mentalmente. Y un pequeño pero vocal grupo comenzaba a sospechar que alguien le había hecho brujería. La esposa de don Jacinto, doña Esperanza homónima, de la curandera, pero mucho menos agradable, escuchó los rumores. Y como toda mujer que ha vivido 40 años con un hombre, tenía sus propias sospechas latentes. Comenzó a revisar su teléfono, sus bolsillos, su cartera, su correo electrónico. Don Jacinto, que no tenía nada que ocultar más allá de sus negocios turbios, no entendía por qué su esposa se había vuelto una detective paranoica. ¿Quién es Marcela? Exigió saber una noche, agitando una servilleta con un número de teléfono que había encontrado en su camioneta. Es de la constructora, la secretaria de la constructora que quiere comprar el terreno del barrio. ¿Y por qué necesitas el número personal de una secretaria? Porque es la que maneja las citas. Por Dios, Esperanza, no empieces con tus celos. Pero doña Esperanza Maldonado había comenzado, y como una avalancha no se detendría hasta llegar al fondo. Mientras tanto, doña Consuelo preparaba la siguiente sorpresa. El jueves, día en que don Jacinto tradicionalmente iba a la cantina, decidió que era hora de intensificar las cosas. Cosió pequeños cascabeles en el interior del saco de su tercer traje, el café, cascabeles diminutos que tintineaban sutilmente con cada movimiento. No lo suficientemente fuerte para que don Jacinto los escuchara conscientemente, pero sí lo suficiente para que su cerebro los registrara a nivel subconsciente. Un sonido persistente, inexplicable, que lo seguía a donde fuera. Además, en los bolsillos del pantalón, cosió pequeños saquitos con hierbas aromáticas que doña Esperanza había seleccionado cuidadosamente. Ruda para la mala suerte, romero para confundir los pensamientos, y albahaca silvestre que en grandes cantidades causaba una ligera sensación de paranoia. El jueves por la mañana, don Jacinto recogió su traje de la tintorería. Doña Chuy se lo entregó con una sonrisa inocente. Aquí está, don Jacinto, limpiecito y perfecto. Revisé personalmente que no hubiera ni un bicho. Don Jacinto inspeccionó el traje minuciosamente. Nada. Se lo llevó a casa, se lo puso esa tarde y salió hacia la cantina con cautela pero esperanzado. Ya habían pasado varios días sin incidentes si no contaba la pelea con su esposa. Tal vez lo peor había pasado. Entró a El Alacrán Dorado a las 7:30 como siempre, se sentó en su lugar habitual, pidió su whisky. Todo parecía normal. Pero entonces comenzó a escuchar algo. Un tintineo suave, como campanitas distantes. Miró alrededor. Nadie más parecía notarlo. Sacudió la cabeza. El sonido continuó. ¿Escuchas eso?, le preguntó a su compadre sentado junto a él. ¿Qué cosa? Como campanitas, un tintineo. Su compadre lo miró extrañado. No escucho nada, compadre. ¿Seguro que estás bien? Don Jacinto tomó un trago largo de whisky. El tintineo continuó. Se movió en su asiento. El tintineo se intensificó. Se levantó para ir al baño. El tintineo lo siguió. En el baño, se revisó los oídos. Nada. ¿Se estaría volviendo loco? ¿Sería algún efecto secundario de la intoxicación de la semana pasada? Regresó a la barra, cada vez más nervioso. El aroma de las hierbas en sus bolsillos comenzaba a liberarse con el calor de su cuerpo, estimulando sutilmente sus sentidos, activando esa parte primitiva del cerebro que detecta peligro.
Para cuando terminó su segundo whisky, don Jacinto estaba convencido de que alguien lo vigilaba. Miraba por encima del hombro constantemente. El tintineo no cesaba, y ahora le parecía ver sombras en su visión periférica. «Compadre, ¿te sientes bien?», preguntó su amigo. «Estás muy pálido». «Algo, algo anda mal», murmuró don Jacinto. «Necesito irme». Salió de la cantina antes de las 9, algo que nunca había hecho. En su camioneta, con las ventanas cerradas, el tintineo finalmente cesó, pero la sensación de paranoia persistía. Llegó a casa sudando, nervioso, con los ojos saltones. Su esposa lo recibió con los brazos cruzados y expresión severa. «Tu secretaria, Marcela», llamó. «Dice que necesita hablar contigo urgentemente». A las 10 de la noche. ¿Qué clase de secretaria llama a las 10 de la noche, Jacinto? No tengo idea de qué hablas. Yo no tengo ninguna secretaria, Marcela. Entonces, ¿por qué llamó aquí preguntando por ti? Don Jacinto se dejó caer en el sofá, abrumado. Los rumores, los incidentes extraños, la paranoia y ahora llamadas misteriosas. Se sentía como si estuviera perdiendo el control de su vida, y esa era exactamente la intención. El plan final se ejecutaría el viernes por la noche. Las 5 abuelas se reunieron en la casa de doña Remedios para los preparativos finales. Sobre la mesa había sábanas blancas, linternas, máscaras, velas y una pequeña bocina portátil. «¿Están seguras de esto?», preguntó doña Petra. «Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Ese hombre nos quiere dejar en la calle», respondió doña Remedios con voz firme. «Nos ha humillado, amenazado, robado. Ya no tengo dudas». «Yo tampoco», dijo doña Esperanza. «He visto a muchas familias destruidas por sus usuras. Es hora de que pague». «Hagámoslo», agregó doña Consuelo, sus ojos brillando con determinación. Doña Luz asintió. «Por nosotras y por todos los que no pueden defenderse». Doña Lupita, la empleada doméstica que era su aliada interna, les había dado información crucial. Don Jacinto dormiría solo esa noche. Su esposa, furiosa por los rumores y las llamadas misteriosas, se había ido a casa de su hermana. La casa estaría vacía, excepto por él. A las 11 de la noche, cuando don Jacinto finalmente se durmió, después de tomarse 2 pastillas para dormir, cortesía de su estado de nervios, las 5 abuelas se acercaron a su casa como espectros en la oscuridad. Doña Remedios llevaba la bocina portátil, donde había grabado sonidos inquietantes, cadenas arrastrándose, gemidos, susurros ininteligibles. Doña Esperanza portaba un incensario con hierbas que producían un humo espeso y aromático. Doña Consuelo había confeccionado trajes fantasmales con sábanas blancas. Doña Luz cargaba varias linternas con filtros rojos, y doña Petra traía su juego de ganzúas. Entraron por la puerta trasera que doña Lupita había dejado sin seguro. Se movían despacio, silenciosamente, a pesar de sus edades y achaques. La adrenalina es un anestésico poderoso. Primero colocaron las velas por toda la casa, en el pasillo, en las escaleras, en la sala, velas negras que proyectaban sombras inquietantes. Luego, doña Esperanza encendió el incensario. El humo comenzó a llenar la planta baja con un aroma dulzón y extraño. Doña Remedios activó la bocina en bajo volumen. El sonido de cadenas, arrastrándose, comenzó a resonar por la casa. Las 5 mujeres se pusieron sus sábanas blancas y posicionaron las linternas estratégicamente para proyectar sus sombras agigantadas en las paredes. A las 2 de la mañana, cuando el humo y los sonidos finalmente penetraron el sueño inducido por pastillas de don Jacinto, él comenzó a moverse inquieto en su cama. Los sonidos se intensificaron, un gemido largo y lastimero, el tintineo de cadenas, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Don Jacinto abrió los ojos.
Su habitación estaba oscura, pero había un resplandor extraño viniendo del pasillo. Y ese olor. ¿Qué era ese olor? Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Los sonidos continuaban. ¿Era real o estaba soñando? Se pellizcó. Dolió. No era un sueño. Esperanza. Llamó con voz temblorosa. Esperanza, ¿estás ahí? Silencio. Luego, un gemido que helaba la sangre. Don Jacinto encendió la lámpara de su mesita de noche. No funcionó. Doña Petra había cortado la electricidad de esa habitación desde la caja de fusibles. Buscó su teléfono. Tampoco tenía batería. Doña Lupita lo había descargado discretamente esa tarde. Con el terror creciendo en su pecho, don Jacinto se levantó de la cama. Tenía que salir de ahí. Tenía que ver qué estaba pasando. Abrió la puerta de su habitación y el espectáculo que lo esperaba le robó el aliento. El pasillo estaba iluminado por docenas de velas negras. El humo serpenteaba entre ellas como entidades vivas. Y al final del pasillo, proyectadas en la pared por las linternas, había 5 sombras enormes, figuras humanas pero distorsionadas, altas, imposibles. «Dios mío», susurró don Jacinto. Las sombras comenzaron a moverse, a mecerse, a crecer. Los susurros se intensificaron, ahora formando palabras apenas audibles. «Jacinto, Jacinto». Don Jacinto retrocedió, chocando contra el marco de la puerta. No podía ser real, no podía ser. Pero ahí estaba, frente a él, imposible de negar. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Su voz sonaba aguda, infantil. Las sombras no respondieron con palabras. En su lugar, comenzaron a bajar las escaleras. Don Jacinto escuchó los pasos, lentos, pausados, acercándose. Su mente se remontó a esa noche terrible de su infancia, encerrado en el panteón, rodeado de tumbas, convencido de que los muertos vendrían por él. El mismo terror primordial lo invadió ahora. «No, no, no». Se escondió en su habitación y cerró la puerta con seguro. Empujó su cómoda contra ella. Luego se metió bajo la cama, temblando como un niño. Los pasos continuaron, subiendo las escaleras. Más cerca, el tintineo de cadenas, los gemidos. Todo se volvía más fuerte, más real, más aterrador. Y entonces, golpes en su puerta. «¡Bum, bum, bum! ¡Vete, vete!», gritó don Jacinto desde debajo de su cama. «No me has hecho nada, déjame en paz». Los golpes cesaron. Hubo un silencio largo, tenso. Don Jacinto contuvo la respiración. Y entonces escuchó voces. Voces de mujer, ancianas, cantando. No era un canto hermoso, era un lamento fúnebre, de esos que se cantan en los velorios. Las 5 voces se entrelazaban en una armonía discordante y perturbadora. «Jacinto Maldonado, tu hora ha llegado. Los que ofendiste vienen a cobrar. Las viudas que robaste, las casas que quitaste. Todos sus lamentos te vendrán a buscar». Don Jacinto sollozó. No podía ser real, pero lo era. Lo escuchaba, lo sentía. La puerta de su habitación comenzó a abrirse. La cómoda que había puesto como barricada se movió sola, deslizándose por el piso con un chirrido sobrenatural. Don Jacinto vio desde debajo de la cama cómo la puerta se abría lentamente, y entonces las vio. 5 figuras vestidas de blanco, envueltas en humo, sosteniendo velas, sus rostros ocultos en sombras. Entraron en procesión, lenta, todavía cantando su lamento fúnebre. Se posicionaron alrededor de la cama. Don Jacinto las veía desde abajo, solo sus pies descalzos y el borde de sus ropas espectrales. El olor del incienso era abrumador. El canto continuaba. «Devuelve lo robado o no habrá descanso. Cada noche volveremos hasta que pagues tu culpa. No hay escape para el ladrón de viudas. Solo la muerte o la justicia traerán la paz».
Don Jacinto cerró los ojos con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, orándole a todos los santos que conocía. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Las figuras permanecieron ahí, cantando, durante lo que pareció una eternidad. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, comenzaron a retirarse. El canto se fue desvaneciendo. Los pasos se alejaron. Las velas se apagaron una a una. Don Jacinto permaneció bajo la cama hasta que el sol comenzó a salir. Solo entonces, con la luz del día filtrándose por la ventana, se atrevió a salir de su escondite. La habitación estaba normal, sin velas, sin humo, sin figuras espectrales, solo su cómoda movida de lugar y el olor tenue del incienso. Se miró en el espejo. Tenía el cabello desaliñado, los ojos rojos e hinchados de llorar, y temblaba incontrolablemente. Parecía haber envejecido 10 años en una noche, y en su mente resonaban las palabras del canto: «Devuelve lo robado o no habrá descanso». Don Jacinto no salió de su casa el sábado, ni el domingo. Se quedó encerrado, con todas las luces encendidas, saltando ante cualquier ruido, mirando por encima del hombro constantemente. Su esposa regresó el domingo por la noche y lo encontró hecho un ovillo en el sofá de la sala, con las luces prendidas, a pesar de que era mediodía. «Jacinto, ¿qué te pasó?». Él la miró con ojos vidriosos. «Vinieron por mí». «¿Quién vino?». «Los fantasmas, las ánimas, las viudas». Doña Esperanza Maldonado sintió un escalofrío. Su esposo hablaba en serio, realmente creía lo que decía. «Jacinto, los fantasmas no existen. Yo los vi, los escuché», cantaban. «Me dijeron que devolviera lo robado o no tendría paz. Esperanza, no puedo dormir, no puedo pensar. Cada vez que cierro los ojos los veo. Están esperándome». Ella se sentó a su lado, por primera vez en semanas sintiendo algo parecido a la preocupación por él. «Tal vez necesitas ver a un doctor o un sacerdote». «Necesito». Don Jacinto se detuvo, su mente corriendo. «Necesito arreglar las cosas. Con las viudas del barrio de la Soledad, necesito devolver las casas». «¿Qué? ¿Estás loco? Esas propiedades valen una fortuna». «No me importa el dinero, no me importa nada. Solo quiero que me dejen en paz». Doña Esperanza observó a su esposo con una mezcla de incredulidad y creciente comprensión. Los rumores, los incidentes extraños, y ahora esto. Algo estaba pasando, y aunque no entendía qué, resultaba evidente que Jacinto estaba destruyéndose. El lunes por la mañana, don Jacinto se arrastró fuera de su casa por primera vez en 3 días. Tenía que ir al banco, luego a la notaría, y después tenía que hacer lo impensable. Doña Remedios estaba en su portal, como siempre, tejiendo su rebozo color vino, cuando vio la camioneta de don Jacinto estacionarse frente a su casa. El hombre que bajó del vehículo apenas se parecía al usurero arrogante de hace 2 semanas. Don Jacinto tenía profundas ojeras, el cabello desaliñado, la ropa arrugada. Temblaba visiblemente mientras se acercaba al portal. Se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos, estrujándolo nerviosamente. «Doña Remedios», comenzó con voz quebrada, «necesito hablar con usted y con las otras señoras, las del barrio». Doña Remedios dejó de tejer y lo miró directamente a los ojos. «¿Sobre qué quiere hablar, don Jacinto?». Sobre las deudas, las casas. Yo he estado pensando, he tenido una revelación. No puedo seguir haciendo esto, no está bien». «¿Una revelación?». La voz de doña Remedios era neutral, pero en sus ojos brillaba un triunfo cuidadosamente oculto. «Sí, he visto. He entendido que he hecho mal, mucho mal, y quiero enmendarlo». Doña Remedios se levantó lentamente de su mecedora. Un momento. Entró a su casa y pocos minutos después regresó acompañada de las otras 4 abuelas.
Las 5 mujeres formaron un semicírculo frente a don Jacinto, quien se encogió visiblemente bajo sus miradas. «Ahora sí, don Jacinto», dijo doña Remedios, «¿qué es lo que quiere decirnos?» Don Jacinto respiró profundamente. «Quiero devolver las escrituras, todas. Las casas de doña Remedios, de doña Petra, de doña Refugio, de don Esteban, todas las propiedades que tomé por deudas impagas, y voy a cancelar todas las deudas pendientes». Las 5 abuelas se miraron entre sí. Ninguna mostró sorpresa, aunque internamente todas sentían la euforia de la victoria. «¿Y por qué este cambio de corazón tan repentino?», preguntó doña Luz con tono casual. «Yo he tenido experiencias, cosas que me han hecho ver la verdad. No puedo vivir así, no puedo cargar con esto en mi conciencia». «¿Qué clase de experiencias?», insistió doña Esperanza, la curandera. Don Jacinto palideció. «Prefiero no hablar de eso. Solo quiero arreglar mis errores antes de que sea tarde». Doña Petra dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «¿Y las familias que ya perdieron sus casas, qué pasa con ellas? Voy a comprarles casas nuevas, o pagarles compensación, lo que sea necesario. Solo quiero hacer las cosas bien». Doña Consuelo, que hasta ahora había permanecido callada, habló con voz suave. «¿Y cómo sabemos que no cambiará de opinión mañana? Lo voy a hacer legal. Hoy mismo. Voy a la notaría ahora. Pueden venir conmigo si quieren. Quiero que todo quede registrado oficialmente». Las 5 abuelas volvieron a mirarse. Una comunicación silenciosa pasó entre ellas. Finalmente, doña Remedios asintió. «Está bien, don Jacinto. Lo acompañaremos a la notaría. Y usted va a firmar todo frente al notario, con testigos, y nos va a entregar copias certificadas de todos los documentos». Sí, lo que sea. Solo quiero terminar con esto». Capítulo 9. La justicia servida. En la notaría, el notario público, don Mauricio Santibáñez, no podía creer lo que estaba presenciando. Don Jacinto Maldonado, conocido por su avaricia y sus prácticas usureras, estaba devolviendo propiedades y cancelando deudas por valor de cientos de miles de pesos. «Don Jacinto», dijo el notario ajustándose los lentes, «¿está usted seguro de esto? Una vez que firmemos estos documentos, no hay marcha atrás». «Estoy seguro», respondió don Jacinto con voz temblorosa, «completamente seguro». Se firmaron los documentos, uno por uno, escrituras de propiedad regresando a sus dueños originales, pagarés cancelados, deudas perdonadas. Las 5 abuelas observaban cada firma, cada sello, cada certificación, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando terminaron, 3 horas después, don Jacinto había transferido de vuelta 5 propiedades y cancelado deudas por un total de $500,000 de pesos. Estaba financieramente devastado, pero por primera vez en semanas parecía respirar con algo parecido al alivio. «¿Ya está?», preguntó mirando a las abuelas. «¿Ya podemos? ¿Ya terminamos?». Doña Remedios revisó sus copias de los documentos certificados. Todo estaba en orden. «Sí, don Jacinto, ya terminamos». Él asintió, se puso de pie torpemente y prácticamente corrió fuera de la notaría. Las 5 mujeres lo vieron alejarse en su camioneta, manejando erráticamente, como si huyera de algo invisible. Cuando estuvo fuera de vista, las 5 abuelas se miraron, y entonces, por primera vez en semanas, sonrieron abiertamente. «Lo logramos», dijo doña Petra con incredulidad en la voz. «Claro que lo logramos», respondió doña Remedios. «Nunca dudé de nosotras». Salieron de la notaría caminando juntas, las 5 ancianas, cada una con su copia certificada de las escrituras recuperadas. En el camino de vuelta al barrio de la Soledad, la gente las saludaba con respeto renovado. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños. Para el mediodía, todo San Miguel de las Cruces sabía que don Jacinto Maldonado había tenido un colapso nervioso y había devuelto todas las propiedades que había usurpado. Las teorías abundaban.
Algunos decían que era culpa, otros que había enloquecido, y un grupo creciente murmuraba sobre brujería y justicia divina. Las 5 abuelas dejaron que especularan. Nunca confirmaron ni negaron nada. Simplemente regresaron a sus vidas, a sus casas ahora legalmente suyas de nuevo y a sus rutinas. Pero agregaron una nueva tradición. Cada viernes por la noche se reunían en la casa de Doña Remedios para cenar juntas, y mientras comían y bebían recordaban su aventura con risas y satisfacción. Don Jacinto Maldonado vendió su casa en San Miguel de las Cruces y se mudó a la capital con su esposa. Decía que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos, lejos de las sombras. Nunca volvió a prestar dinero con intereses usureros. De hecho, consiguió un trabajo modesto en una ferretería y vivía una vida callada y anónima. De vez en cuando, en sus pesadillas, todavía escuchaba el canto: «Devuelve lo robado o no habrá descanso». Pero como ya había devuelto todo, las pesadillas eventualmente comenzaron a desvanecerse, lentamente, muy lentamente. En San Miguel de las Cruces, las 5 abuelas del barrio de la Soledad se convirtieron en leyenda. La gente hablaba de ellas con respeto, casi con reverencia. Nadie sabía exactamente qué habían hecho, pero todos sabían que habían logrado lo imposible: doblegar a un hombre poderoso sin violencia, sin abogados caros, solo con ingenio y determinación. Doña Remedios, sentada en su portal en una cálida tarde de junio, terminó el rebozo color vino que había estado tejiendo durante todo este tiempo. Era hermoso, cada puntada perfecta, cada hilo en su lugar. Doña Esperanza pasó caminando con su canasta de hierbas recién cosechadas. Se detuvo en el portal. «¿Ya lo terminaste?», preguntó señalando el rebozo. «Sí, finalmente». «¿Para quién es?». Doña Remedios sonrió. «Para mí, para recordarme que nunca es tarde para defenderse, que nunca somos demasiado viejas para hacer justicia, que las mujeres como nosotras, que hemos sobrevivido tanto, tenemos un poder que los jóvenes ni siquiera imaginan». Doña Esperanza asintió con sabiduría. «¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué? Que probablemente don Jacinto todavía cree que fueron fantasmas de verdad. Nunca sabrá que solo éramos 5 viejas con demasiado tiempo libre y ganas de justicia». Las 2 mujeres rieron. Era una risa profunda, satisfecha, triunfante. En la casa vecina, doña Consuelo cosía en su máquina. En la otra esquina, doña Luz regaba sus plantas. Más abajo, doña Petra leía en su mecedora. Las 5 seguían con sus vidas tranquilas, aparentemente ordinarias, pero cada una sabía la verdad. Cada una recordaba esa noche, ese plan perfecto, esa victoria dulce. Y si alguna vez otro abusivo decidía meterse con las abuelas del barrio de la Soledad, bueno, ya sabían exactamente qué hacer. Porque como decía el nuevo dicho que circulaba por San Miguel de las Cruces: «Antes de meterte con una abuela del barrio de la Soledad, piensa 2 veces, porque las viejas vengativas son las más peligrosas. Tienen tiempo, paciencia, sabiduría acumulada y absolutamente nada que perder. Pueden ser las criaturas más amables y amorosas del mundo, o tus peores pesadillas. Y lo mejor de todo, nadie sospecha de ellas hasta que es demasiado tarde». Las 5 abuelas, cada una en su casa, cada una ocupada con sus cosas, sonrieron al mismo tiempo, como si compartieran un pensamiento. Habían ganado, completamente, totalmente, y el sabor de esa victoria duraría el resto de sus vidas. Fin.